contable, ¿no? ¿Le echaste un vistazo, algo así? Sí, le eché una ojeada, no tan detallada como hubiera querido, pero sí le eché una ojeada para familiarizarme con los conceptos. Perfecto. Ok, entonces, bueno, hoy día, bueno, lo ideal es que en Marco, yo creo que lo vamos a ver en hartas clases, no sé si en tantas, pero igual es un tema como denso. Lo bacán del Marco es que si uno lo lee con calma, uno se va a dar cuenta que en la antigüedad, en antaño, habían un montón de libros de contabilidad, como Bochi Varga, el tema de Humberto Vara, había como hartos textos de contabilidad que ayudaban a racionalizar o lograr ver el tema contable. Sin embargo, a mi opinión personal, yo creo que desde que salió esto ya no tiene razón de ser que el libro de contabilidad básica. O sea, sí es necesario como para interpretar esto, pero la verdad que la esencia está acá nomás. Entonces, si yo leo el marco, se supone que el marco es, y lo menciona por ahí, es un texto de lo cual a mí me dice que busco yo tener las nociones claras de contabilidad, saber para lo que sirve y más que en contabilidad en sí, saber temas elementales de la información financiera con propósito general. Esa es la clave y se supone que en base a lo que habíamos hablado, la información financiera es el producto final de la contabilidad, por lo cual por ahí podemos armar la relación también. ¿Ok? Claro. Claro, si yo, por ejemplo, veo los capítulos que me habla, se separa en cuatro grandes capítulos, en cinco, seis, ya, en ocho grandes capítulos, lo cual de los ocho grandes capítulos hay algunos capítulos que solamente lectura, hay otros que requieren un mayor análisis, por lo cual te voy a ir comentando de a poco este gran resumen y ahí posteriormente vamos a ir hablando de algunos temas más prácticos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, yo veo el primer capítulo, dice, el objetivo de la información financiera con propósito general. Si uno se da cuenta acá, enfatiza harto el tema del propósito general. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que es la información que yo voy a entregar y esa información no está dirigida a quien en particular. O sea, esta información yo se la entrego al que le interese. Se supone que no va a estar enfocada, por ejemplo, a un gerente de recursos humanos que no le interesan las demás áreas, solamente las suyas. No, es el propósito general, ¿ok? Aquí me habla de la introducción, cuál es el propósito de esto, para qué me sirve, qué limitaciones tiene, que sea de propósito general y no específico, etcétera, etcétera. Luego de eso me habla de que es un recurso económico, que son los derechos de los acreedores contra la entidad, o sea, las deudas, y también me habla de los cambios de recursos económicos y de derechos de los acreedores. O sea, me habla a mí, en el fondo, de lo que es el tema de... ¿Cómo se llama? Me está hablando acerca del tema elemental de lo que es activo y pasivo, o más bien me da como una introducción a eso, ¿ok? Más o menos ese punto. Posteriormente, tenemos también, espérame, un segundito, ya, ahí sí. Luego de eso tenemos también el tema de qué es un recurso económico y qué son las deudas con los terceros. Tenemos qué cambios pueden haber en los recursos económicos. Tenemos también un tema elemental que me habla de la contabilidad, que es el rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación o lo que nosotros denominamos el famoso devengado. Se supone que el capítulo 1 lo habla. ¿Ok? Tenemos también cómo se ve el tema del rendimiento financiero, vale decir cómo yo veo el resultado del ejercicio y también nosotros vemos en que pueden haber cambios de recursos que no necesariamente signifique un rendimiento financiero sea una ganancia. Entiéndase por eso, cuando las típicas reclasificaciones de cuenta, que yo tengo un pasivo y lo cambio por otro, etcétera, ¿vale? Luego, el capítulo 2 a mí me habla acerca de las características cualitativas de la información financiera. ¿Y qué significa eso? Esto significa que el estado financiero tiene, por lo general, información cuantificable, que es la que yo hago constantemente, la que yo confecciono mediante mi conocimiento,
Y también tengo información financiera que es cualificable. ¿Qué significa cualificable? Cualificable significa simplemente información que no tiene, que no la puedo cuantificar, pero que sigue siendo relevante para que yo pueda entender mi negocio, ¿vale? Y ahí se supone que el marco conceptual separa o pone dos categorías de información financiera, pone unas fundamentales y otras de mejora, y aparte pone la restricción del costo sobre la información financiera útil. ¿Qué significa eso? Significa que se entiende que mientras la información financiera sea de mejor calidad, se entiende que va a ser más cara y no todas las empresas lo pueden financiar, por lo cual me establece como un equilibrio acá, ¿ok? Luego tenemos el capítulo 3 que me habla acerca de los estados financieros y la entidad a la cual se informa. Eso significa en qué fecha yo los debería presentar, que me dicen por lo menos una vez al año. Tengo el tema de para qué me sirve, tengo la idea de qué es lo que debería hacer, y acá me habla de la empresa en marcha, de lo cual me dice a mí que la empresa tiene fecha de inicio, no tiene fecha de vencimiento, pero si yo veo que la empresa corre el riesgo de tener quiebra, o corre el riesgo de entrar en cese de pago, corre el riesgo de que entre en liquidación, se supone que yo lo debería informar, ¿ok? Luego de eso tenemos los elementos de los estados financieros, que es la parte en la cual a mí me habla de qué cosas o qué cuentas contables son las que existen a la hora de presentar el estado financiero. Y ahí, por ejemplo, profundizan lo que es un activo y en sus requisitos. Profundizan lo que es un pasivo y sus requisitos, ¿ok? También a mí me habla de algunos temas específicos de activos y pasivos. Tenemos la definición de patrimonio, tenemos la definición de ingreso y gasto, etcétera, 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 ¿vale? Luego también tenemos otros puntos clave relacionados con los tipos de cuentas, que es el capítulo 5, que me habla del reconocimiento y baja de cuentas, que eso es cuando yo programo cuentas específicas y cuentas que no. Luego el capítulo 6 a mí me habla acerca de las bases de medición. Eso significa ponerle número a la cuenta contable que yo trabajo, y se supone que en la antigüedad o en contabilidad tributaria, por ejemplo, se habla mucho del costo histórico, o sea, el valor que yo lo adquirí es el valor que es. Sin embargo, tú vas a ver acá que en este caso hay muchas más medidas que simplemente el costo histórico según una contabilidad financiera, sino que yo tengo costo histórico, tengo un valor corriente, que ahí nos podemos ir en la bola también. Acá se supone que me habla de las bases de medición, etcétera, etcétera. Entonces se supone que es más o menos eso, ¿vale? Luego tenemos acá otros capítulos más, la verdad que son como temas muy, muy redundantes, pero es la misma lógica, ¿ok? Hasta ahora, ¿alguna pregunta, Juan Pablo, con el tema? No, estoy claro. Perfecto, entonces de eso es lo que me habla, ¿ok? Ahora, entendiendo y ya yéndonos de lleno con el capítulo 1, por ejemplo, se supone que acá me habla que el marco conceptual, el objetivo, o más bien para qué existe, primero, para presentar información financiera relevante, ¿ok? Entonces acá me dice que el objetivo de la información financiera con propósito general constituye el fundamento del marco conceptual. O sea, si yo no hablara de información financiera y que esa información financiera es a quien le sirva, yo no tendría razón de tener un marco conceptual, ¿ok? Otros aspectos del marco conceptual, las características cualitativas y la restricción del costo, lo que habíamos hablado. La información financiera útil, vale decir que lo que yo entrego tiene que decirme temas que a mí me sirvan, y así sucesivamente se va trabajando. Luego me habla que el objetivo, utilidad y limitaciones. ¿Qué me menciona? El objetivo de la información financiera con propósitos generales es proporcionar información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales a la hora de tomar decisiones. Entonces, si uno se da cuenta, acá me está diciendo que la información financiera que yo presento se la debería presentar a
los inversores, o sea, le debería ser útil a los inversores, vale decir la gente que podría invertir en mi empresa o que ya está invirtiendo, vale decir dueño o accionista, a los prestamistas, vale decir a la gente que me presta plata, a los acreedores existentes, vale decir la gente que me fía mercadería, a la gente que yo le compro cosas, los proveedores, y potenciales, cualquier usuario que sirva, sobre suministro de recursos de la entidad. Ahora, acá el marco conceptual también me pone ejemplos de qué tipo de decisiones son las que yo podría tomar teniendo esta información financiera. El marco conceptual a mí me dice, por ejemplo, que parte de las decisiones que yo podría tomar, por ejemplo, podría ser la compra, venta o mantenimiento de instrumentos de patrimonio y de deuda. ¿Qué se entiende por ello? Compra, venta, mantenimiento de instrumentos de patrimonio y de deuda. Que son comercializables. Ya, pero en concreto comercializable, ¿qué cosa? Los recursos de tu empresa, tu activo, todo lo que te genera un beneficio económico o tanto de compra, venta, ¿cómo se llama? También puede generar una obligación, un incremento de patrimonio, como lo pueden ser, no sé, dividendos, pueden ser también, como engloba más que nada como lo que uno hace con las empresas que se dedican a la venta de bienes y servicios, a la venta de existencia, principalmente venta de mercadería. Ya mira, te lo voy a plantear de la siguiente forma, entonces tomando esto. Se supone que por concepto, el objetivo del marco conceptual, estoy abriendo un Word, así que te voy a compartir el Word acá. Entonces, el objetivo del marco conceptual en sí es uno solo, y ese objetivo debería ser entonces entregar información financiera para propósitos generales, ¿ok? Entendiendo que, según el marco, lo que me está diciendo es que esta información financiera para propósitos generales le sirve a tipos de personas por lo general. El marco a mí me habla que le podría servir al inversor, y el inversor entiéndase dueño, entiéndase accionista, entiéndase potencial dueño, etcétera, ¿vale? O sea, la persona que es dueño en una sociedad limitada, la persona que es dueño en el contexto de una sociedad anónima que tiene las acciones, y el potencial dueño vale decir la persona que se podría convertir en dueño de este negocio, ¿no? ¿Ok? También tenemos como segunda figura al sujeto que se llama el prestamista. ¿Dime? ¿Prestamista? Sí. Y se entiende como prestamista la institución que presta, o más bien que podría decir que facilita créditos en flujo de efectivo. Y esos, por ejemplo, sería el típico caso del banco o instituciones financieras. ¿Okay? Ese es el segundo. Podría ser una cooperativa también. Sí. Lo que se te ocurra que te preste plata es el prestamista. Como tercer usuario, tenemos también el acreedor existente, y se entiende por el acreedor existente los famosos proveedores o prestadores de servicios en la empresa. Y ahí no necesariamente va a ser solamente el proveedor,
sino no que acá podría ser el que me entrega el servicio de luz, el servicio de agua, etcétera, etcétera. Y también me habla de otros o potenciales para la toma de decisiones. Y esto podría ser cualquier otro interesado en leer la información financiera, ¿ok? Entonces, se supone que esas son las 4 grandes categorías. También me menciona acá que información financiera le sirve a cualquiera de estos 4 y luego me dice que sirve para la toma de decisiones. Y se supone que ejemplos de toma de decisiones, el marco conceptual me establece como primera base para poder tomar decisión la compra, venta o mantenimiento de, y luego me nombra 2 cosas que son interesantes. Me dice instrumentos de patrimonio y luego me dice instrumentos de deuda. Entonces, primero, si nosotros queremos saber qué tipo de decisión significa esto, deberíamos saber, por ejemplo, qué son los instrumentos de patrimonio o qué son los instrumentos de deuda. Y eso es simplemente lo que por ejemplo, si yo quisiera definir algo o lo que se podría ser un instrumento de patrimonio, se entiende por instrumento de patrimonio, por defecto, lo que certifica que el dueño, valga la redundancia, es dueño de la empresa. Y nosotros tenemos claro que, por ejemplo, si yo soy una sociedad limitada o una famosa EIRL, lo que va a certificar en este caso que yo soy dueño, ¿qué debería ser? Debería ser los derechos sociales, ¿o no? O sea, yo soy dueño del 70% de la empresa según la escritura. Ok. Y también podría ser las famosas SPA, SA, etc. Y se entiende que en estas sociedades lo que define el instrumento de patrimonio son las acciones que el accionista posee. Por lo cual, con esa lógica, ¿qué te voy a decir yo? Te voy a decir simplemente que en este caso yo sé que a mí me está hablando de la compra, venta o mantenimiento de derechos sociales o acciones en las cuales yo poseo. ¿Qué tipo de decisión yo podría decir a la hora de comprar, vender o mantener utilizando la información financiera? Yo podría decir simplemente que si la empresa, por ejemplo, invierte en otra, o si el usuario categorizado con la letra A, de lo cual nosotros que habíamos dicho por letra A, inversor, ¿ok? Ingresa a la sociedad, o sea, en buen chileno, mete las lucas, ¿ok? Eso es más o menos la decisión que yo voy a ver. Es tan simple como decir, con el estado financiero yo podría ver, por ejemplo, si yo como inversor me voy a meter acá invirtiendo en la empresa, o sea, comprando acciones, comprando derechos sociales, voy a vender mi participación porque el negocio ya no se ve tan rentable, o el negocio algo huele que va a quebrar, etcétera. O simplemente que me mantengo, que yo digo, ya mira, la cosa está bien, no voy a aumentar mi participación, pero tampoco voy a permanecer acá, ¿ok? O sea, pero tampoco voy a vender, no voy a vender mi participación, pero tampoco voy a hacer aumentos de capital. Por ejemplo, y yo cuando hablo de instrumentos de deuda, se entiende el instrumento de deuda, cualquier financiamiento que recibe la entidad y que no represente que un tercero se haga dueño de la empresa. Entonces, en este caso, nosotros qué podríamos decir que es préstamos bancarios, por ejemplo. Alguna gente también habla, en este caso, de, ¿cómo se llama?, de bonos financieros que se verá en algún momento, entre otros mecanismos de financiación, ¿ok? Entonces, con esa lógica, yo podría, por ejemplo, de lo más bien, ser un prestamista y decir, a ver, voy a invertir en esta empresa como prestamista
voy a meter las lucas y voy a ver si realmente me va a responder la persona. De eso me habla el punto 1, ¿ok? De eso me habla. ¿Alguna pregunta? No, está bien. Perfecto. Ojo, de igual manera, al igual que la semana pasada, también te voy a enviar este documento, si es como la interpretación y explicación de lo que nosotros estamos hablando acá, ¿vale? Luego también tenemos como segunda toma de decisión el suministro o cancelación de préstamos y otras formas de crédito. ¿Qué se entiende por ello? Se entiende, bueno, toma de decisiones, pues ahí, onda, ver si tenemos capacidad de endeudamiento, pues ahí entran los prestamistas. Los bancos y las instituciones financieras en general son las que hacen los préstamos y las que van a inyectar recursos a tu sociedad de distintas formas. Pueden ser con préstamos, como valga la redundancia, con colocaciones, captaciones, eh, un sinfín de formas de entrar a una sociedad de manera financiera o con un préstamo, con una deuda que, que tú puedas contraer o sí, que tú puedas contraer con esa institución financiera en general. Ya, perfecto, por ahí va. Entonces se supone que en este caso, el segundo punto a mí me dice el suministro o cancelación de, en este caso, de préstamos y otras formas de crédito. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa esto? Esto lo puedo ver bajo dos perspectivas. Entonces, tú me comentaste algo súper interesante. Tú me comentaste en el rol del colocador y en el rol del captador. ¿Ok? Entonces, se entiende que en este caso el colocador, ¿quién va a ser? La institución que coloca las lucas en esta empresa, vale decir que me presta. Y yo lo podría ver en el rol del captador, vale decir que la persona que quiere pedir financiamiento en este caso, que voy a hacer yo. Por lo cual, si yo hablo del colocador en este caso, cuando me dicen a mí suministro con cancelación de préstamos y otras formas de crédito en el rol del colocador, la persona que va a cumplir el rol de prestamista, en este caso a mí me va a decir simplemente si le otorgo financiamiento a la entidad. Y en el rol del captador, que voy a ser yo, el que emite el estado financiero, acá debería ser si debo solicitar financiamiento en deuda o en el caso que pueda, si cuento con la suficiente liquidez. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Más que liquidez sería solvencia. ¿Qué significa eso? Significa que si yo puedo responder a la deuda que presentarían en este caso, ¿ok? Luego, si yo sigo leyendo acá, me habla de el ejercicio del derecho a votar u otras formas de influir en las acciones de la gerencia que afecten el uso de recursos económicos de la entidad. Misma pregunta que te he hecho en los dos puntos anteriores. ¿Qué se entiende con ello? Estos serían los acreedores, proveedores, todos los que, ¿cómo se llama? Van a ayudar a tener los recursos que ya sean o para el giro o sean para solventar algún gasto, ya sea la luz, algún arriendo, un leasing, no sé. En definitiva, todas las personas ¿cómo se llama? Que nosotros le vamos a deber dinero por un servicio que ellos nos prestan. Ya, a ver, entonces a mí me dice,
el ejercicio del derecho a votar u otras formas de influir en las acciones de la gerencia que afectan el uso de los recursos económicos de la entidad. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que me está mencionando acá es simplemente tener la información para saber qué votar en las reuniones de directorio, por así decirlo. Entonces, si tú más o menos sabes, cuando las empresas son sociedades anónimas o son sociedades limitadas, etcétera, lo más probable es que los dueños se junten cada cierto tiempo a tomar decisiones dentro de la empresa. Si voy a adoptar tal política, si voy a vender tal cosa, si voy a hacer esta gestión, si voy a hacer esta otra, si voy a yo tener al auditor A o el auditor B, etcétera. Entonces se supone que la única manera con la cual yo puedo tomar decisiones en este caso debería ser teniendo información. Por lo cual, ¿qué me dice el punto 3? El punto 3 me dice simplemente que, o en buen chileno, el concepto de votar informado. Eso no más, ¿ok? Ahora, si seguimos leyendo el marco, ya tenemos claro hasta ahora quiénes van a ser los usuarios, qué tipo de decisiones van a tomar. Si yo sigo leyendo acá, me dice las decisiones descritas en el párrafo anterior, dependen de las rentabilidades que los inversores, prestamistas y otros acreedores potenciales esperen, y ahí me menciona un montón de ejemplos de lo que habíamos hablado acá. El punto 1.4 dice, para realizar las evaluaciones descritas de los inversores y prestamistas y otros acreedores y potenciales, necesitan información sobre, primero, recursos económicos de la entidad, los derechos y de los acreedores contra la entidad y los cambios en esos recursos y derechos en los acreedores, ¿ok? Entonces, a mí me están diciendo acá también que en el fondo que el usuario, para poder tomar decisiones, necesita de información financiera y esta debe entregar a lo menos lo siguiente. Y ahí se supone que me está mencionando el primer concepto, de lo cual me dice los recursos económicos de la entidad, los derechos de los acreedores contra la entidad y los cambios de estos recursos y derechos de los acreedores. ¿Qué se entiende por eso que suena como un trabalenguas? Recursos, derechos y los cambios de recursos y derechos. ¿Qué se entiende por ello? Se entiende que, bueno, que habla de los activos, ¿Ya? principalmente, que son los derechos que tiene la entidad con respecto a sus recursos económicos, o sea, lo que ellos poseen, los que son dueños, y también habla de los derechos de los acreedores a poder exigirme si nosotros hemos contraído alguna obligación con ellos. Uh-huh. Entonces, principalmente como activos y pasivos. Ya, entonces, dale. Entonces, más o menos lo que me estás diciendo acá es que me deberían explicar lo siguiente. ¿Ah? Debería ser por lo cual información acerca de los recursos económicos, y se entiende por recurso económico, entendiendo que son los bienes o eso, bienes que la entidad controla, ¿ok? Información acerca de los recursos económicos, de los derechos de los acreedores, y se entiende que el acreedor es el tercero que tiene el derecho a cobrar las deudas o compromisos que la entidad contrae con ella. Y los movimientos de estos dos. O sea, a mí me está en el fondo diciendo que yo en la información financiera lo que debería reflejar es sí, o más bien, debería reflejar el saldo inicial de ambos
los aumentos y disminuciones de ambos elementos y los saldos finales. Eso es lo que me está queriendo decir cuando a mí me dice, ¿cómo se llama? Los derechos de los acreedores contra la entidad y los cambios en esos recursos y derechos de los acreedores. O sea, de qué manera cambió el recurso y de qué manera cambió el acreedor. Eso es lo que me menciona, ¿ok? Luego el siguiente punto a mí me está diciendo la medida en que la gerencia y el órgano de gobierno han cumplido de forma eficiente y eficaz sus responsabilidades sobre el uso de los recursos económicos de la entidad. ¿Esto qué significa? Significa, en resumidas cuentas, la adecuada administración de los activos que la entidad ha tenido. Entonces, se supone que cuando yo lea un estado financiero, el marco conceptual dice que la información financiera, entendiendo que los usuarios pueden ser estos tres, entendiendo que los tipos de decisiones que pueden tomar son estos, la información con la cual se toma tomando como base el informe financiero. Y el informe financiero, para que me entregue información sustentable y conforme, debería a lo menos cumplir o suplir estas dos funciones. Si por esas casualidades no las suple, significa que la información financiera no sirve y está mal hecha, y si está mal hecha, el contador tiene problemas ahí financieramente hablando. ¿Alguna pregunta hasta ahora, no? No, está claro. Perfecto, Juan Pablo. Entonces, ahora, ¿qué más nos dicen? Nos dicen numerosos inversores y prestamistas y otros acreedores potenciales no pueden requerir que las entidades que informen les proporcionen información directamente. Lo que habíamos hablado acerca de que es un propósito general, de que podrían pedir información específica para ellos, lo que a ellos les sirva tomar como base, pero sería muy costoso, por lo cual la entidad entrega información general y cada uno ve lo que se le sirve, ¿vale? Y deben confiar en los informes financieros con propósito general para tener la mayor parte de la información financiera que necesitan. Por consiguiente, ellos son los principales usuarios a quienes se dirigen los informes financieros con propósito general. Eso. Luego, lo que más nos dicen. Sin embargo, los informes financieros con propósito general no proporcionan ni pueden proporcionar toda la información que necesiten los inversores, prestamistas y otros. Estos usuarios necesitan considerar la información pertinente de otras fuentes. Entonces, acá me hace como un parche antes de la herida. ¿Qué significa? Significa que la información le va a servir al usuario, pero entiéndase que el usuario tiene como base para la toma de decisiones el estado financiero, pero igual su decisión tiene que ser con otras cosas, vale decir, con los índices económicos, con el tema de lo que dice la prensa, con el tema de lo que dicen los diarios, etcétera. Debería ser complementado principalmente, ¿ok? ¿Y por qué? Porque los informes financieros con propósito general no están diseñados para mostrar el valor de la entidad que informa. Entonces, por ejemplo, si yo soy un potencial inversionista, yo no podría o no debería usar esta información, por ejemplo, para especular si las acciones van a subir o bajar de valor, ¿vale? Luego me dice, los usuarios individuales los usuarios principales individuales tienen necesidad de información y deseos diferentes y que posiblemente entran en conflicto. El Consejo, al desarrollar normas, tratará de proporcionar en conjunto que satisfagan las necesidades del mayor número de usuarios principales. O sea, el estado financiero se emite para lograr captar a la mayor cantidad de gente que le interesa, ¿ok? Entendiendo que lo ideal sería emitir un informe a la medida de cada usuario con lo que necesite, pero como eso es muy costoso, hicimos uno general, ¿vale? Luego se supone que me habla de otras cosas y luego a mí me dice información sobre los recursos económicos, los derechos contra la entidad y los cambios en la entidad que esto informa. La esencia era, en el fondo,
de qué manera aumenta y disminuye el activo, y se supone que esto es como la profundización de eso, pero igual la verdad que en ese punto prefiero que ¿cómo se llama? Que lo leas tú con mayor profundidad, porque a la larga sería como redundar en lo mismo si la esencia principalmente se encuentra sumergida acá, ¿ok? Luego, el mismo punto me habla de algo que es súper interesante, y por ejemplo en esto cuando yo le hago clases de contabilidad básica a los alumnos de las carreras de auditoría y todo eso, yo les digo a los chiquillos que ese punto es tan importante que si uno ama su profesión, se lo tatuaría en el pecho, de lo cual se define como rendimiento, rendimiento financiero reflejado por la contabilidad de acumulación. ¿Qué significa rendimiento? Significa el desempeño, y el desempeño pudo haber sido bueno o malo. ¿Qué significa rendimiento financiero? Rendimiento financiero significa, valga la redundancia, si mis finanzas están bien o mal. ¿Y qué me ayuda a reflejar eso? Lo refleja la contabilidad de acumulación. ¿Y qué significa la contabilidad de acumulación? La contabilidad que refleja los aumentos o disminuciones de las cuentas, y no solamente se enfoca en las variaciones, sino que en la acumulación, lo que nosotros denominamos devengado. Entonces, ¿qué me dice como concepto el devengado? Dice, la contabilidad de acumulación o devengo describe los efectos de las transacciones y otros sucesos, circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad, que informan los periodos en que estos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente. Esto es importante porque la información sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informan sus cambios durante un periodo proporciona una mejor base para evaluar el rendimiento pasado y futuro de la entidad que la información únicamente sobre cobros y pagos del periodo. Yo leo eso y entiendo algo, pero coméntame, ¿qué entiendes tú por eso, Juan Pablo? En el fondo, yo entiendo de que la contabilidad de acumulación es la consecuencia de todos los hechos económicos que se hicieron en un periodo determinado de tiempo, Ya. y de los cuales yo quiero tener una, ¿cómo se llama? Una base para yo poder evaluarla, o sea, una estructura para saber si en ese periodo yo me fue bien o me fue mal. Yo así lo entiendo más que nada. Obviamente acumulación, porque son, no sé, pues si en el periodo tuviste 4 ventas, el valor final que te va a salir son de las 4 ventas, por eso se acumulan los datos, se acumulan las deudas, las ventas, los gastos, todo. En el periodo determinado que estamos evaluando, pues, si es una contabilidad en meses o una contabilidad al año, van a ser la contabilidad de acumulación de estos datos financieros o datos o hechos económicos que se produzcan en ese periodo. Así lo entiendo. Ya, ok, entonces mira, se supone que si yo leo esto, a mí me están diciendo la contabilidad de acumulación o devengo, o hipótesis del devengo o devengado, como tú le quieras decir, describe los efectos de las transacciones y otros sucesos y circunstancias sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa los periodos en que estos tienen lugar, incluso si los cobros y pagos resultantes se producen en un periodo diferente. Ok, hasta ahora lo que a mí me han hablado o me habla el marco conceptual es de los recursos de la empresa, y también me habla de los famosos conceptos de
derechos de los acreedores. Si yo esto lo quisiera ver así como algo bien simplista, yo podría decir que los recursos de la empresa serían los famosos cobros que yo hago cuando vendo, y estos podrían ser los pagos, valga la redundancia, cuando pago cosas. Por lo cual, si yo, por ejemplo, hablara de ese punto, yo podría decir lo siguiente. Podría decir, por ejemplo, que el marco conceptual me dice si los cobros y pagos se producen en un periodo diferente. Y luego enfatiza, esto es importante porque la información sobre los recursos económicos y los derechos de los acreedores de la entidad que informa y sus cambios durante un periodo proporciona una mejor base para evaluar el rendimiento pasado y futuro de la entidad que la información únicamente sobre cobros y pagos del periodo. Entonces, por ejemplo, a mí me hablan que una manera de poder hacer contabilidad en teoría y que no estaría mal, que no es muy utilizada, excepto en el tema tributario, cuando uno habla del famoso tema de libros de ingreso y egreso, es más o menos esto. De lo cual, por ejemplo, si yo dijera que hablara como contabilidad de ingresos y egresos, su contabilidad de cobros y pagos, uno podría decir, por ejemplo, el cobro es el recurso de la empresa y el pago corresponde a los derechos de los acreedores. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, mira, yo si trabajo con una contabilidad simplista, podría decir, a ver, imagínate una empresa que se fundó, que tiene un inicio de actividades y aportó con plata. Entonces yo digo, ya, me aportó con plata, ok, supongamos 1.000.000, y se entiende que en este caso yo diré que la empresa tiene 1.000.000 de caja. Perfecto. Luego Es yo como puedo... es como una tarjeta de existencia la que está diciendo. No, estoy haciendo simplemente un libro, se podría decir como un libro de ingresos y egresos. A ver. Nada más, porque la tarjeta de existencia abarca otras variables más. Entonces, por ejemplo, tenemos eso. Imagina luego sería, no sé, la venta de la factura 1 que vendí 100 lucas, por lo cual yo digo, ya, ok, me aumentó acá. Luego yo te podría decir compra de la factura, la que sea, y se supone que yo estoy pagando acá. Entonces yo te podría decir entonces ese punto. Ok, luego yo podría decir, no sé, que voy a vender otra cosa según la factura 2, supongamos, de lo cual vendí 120 lucas, no sé, sería eso, más eso, menos eso, y luego podría decir, por ejemplo, pago los sueldos, y se supone que en este caso yo podría decir acá que me queda eso en caja, ¿ok? Eso se supone que es la contabilidad basada en pagos y cobros. Se supone que si yo dijera o yo no considerara el famoso concepto del devengado, a mí me dicen que la contabilidad debería proporcionar más información y no únicamente basarme en los cobros y pagos del periodo. ¿Por qué? Porque si yo me baso en los cobros y pagos del periodo, estoy viendo solamente esto. Pero podrían hacer dudas súper interesantes. Por ejemplo, del primer concepto, yo podría decir, por ejemplo, se aportó solamente efectivo, no hubieron otras cosas. Por ejemplo, yo podría decir eso, y tú me podrías decir como que otras cosas. Ejemplo, imagínate que el socio en este caso que hizo la iniciación de actividades, con este punto entregó una factura por cobrar. O sea, el tipo tenía una factura que se la endosó a la empresa y dijo, empresa, ahora tú eres la encargada de cobrar esto. O si no, por ejemplo, podríamos decir, entregó una factura por cobrar. Podríamos decir también que no solamente podría ser una factura por cobrar, sino que sería, por ejemplo, un pagaré, o sería, por ejemplo, un cheque a fecha.
y se supone que eso no me lo mostró. Por ejemplo, la misma venta de la factura 1, podrían hacer preguntas súper interesantes como la venta fue 100% al contado, se hizo descuentos o sobreprecio, y se supone que esto a mí no me lo muestra. Si yo hablo de la compra, sería la misma lógica. La compra fue al contado o al crédito. Más simple aún, si yo luego digo, ok, tengo toda esta parte y yo veo solamente esto, me generan más preguntas, como por ejemplo, ¿existieron movimientos no efectivos? Y ahí podrían hacer cosas como, por ejemplo, la Las empresa provisiones, tenga, claro, podrían ser provisiones, podría ser, por ejemplo, en el tema de la reajustabilidad de instrumentos financieros como acciones, fondos mutuos, podría haber temas como de la variación del tipo de cambio, que no lo estoy considerando, podrían haber un montón de conceptos que no me está mostrando la contabilidad, por lo cual, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que yo tengo que registrar, o más bien, los sucesos se registran cuando se visualiza un potencial recurso o potencial derecho del acreedor, independiente de que estos signifiquen efectivo en el presente. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo te digo recurso de la empresa, una venta al crédito, tengo claro que yo tengo la facultad de cobrar porque generé una cuenta por cobrar. Yo toco la puerta y le digo, cliente, págueme. ¿Y cómo yo sé que me debe plata? Porque en la contabilidad lo registré. Si yo, por ejemplo, veo acá y resulta que en diciembre determiné cuánto gané en plata y resulta que tuve harta ganancia y tributariamente yo sé que en abril debo pagar impuestos, yo debería reconocer en diciembre la obligación que tengo de pagar impuestos en abril. Y no lo hice. ¿Por qué no lo hice? Porque se entiende que en este caso yo trabajé con contabilidad efectiva, por lo cual el devengado a mí ¿qué me dice? O la contabilidad según base de acumulación, que yo voy registrando los hechos y las transacciones independiente de los pagos. Entonces yo registro la acumulación de derechos y obligaciones. Eso es lo que me menciona, independiente de la fecha en la cual se pague. ¿Y por qué? Porque se entiende que los derechos y obligaciones potenciales me entregan más información que registrar solamente los pagos y cobranzas. Pero tú me vas a decir, ya, pero me interesaría saber, por ejemplo, de qué manera, o más bien cuánto de eso en la empresa significa efectivo. Listo, toma el estado de situación financiera y ve el saldo del efectivo y equivalente. Y tú me podrías decir, pero eso ¿cómo se desprende? Bueno, lee el estado de flujo de efectivo, ahí está, pero el devengado es mucho más allá, y el devengado es lo que manda, ¿ok? Eso es lo que me menciona. Luego me dice, la información sobre el rendimiento financiero de la entidad que informa durante un periodo reflejado los cambios de sus recursos y los derechos de los acreedores distintos de obtener recursos adicionales de forma directa de los inversores y acreedores. Es útil para evaluar la capacidad pasada y futura de la entidad para generar entradas de efectivo neta. Entonces acá me está diciendo implícitamente que hasta a mí me ayuda para saber si la empresa está teniendo buena gestión de cobranza o buena gestión de crédito, si esta empresa tiene riesgo de quiebra porque resulta que paga más rápido de lo que cobra, etcétera. Me menciona que todo eso yo lo podría saber si trabajo solamente con devengado, por ejemplo. Entonces, en lugar de obtener recursos adicionales directamente de inversores y acreedores, o sea, me está diciendo de qué manera la empresa es eficiente en su cobranza de crédito independiente de la plata que aporten los socios o la plata que le preste la gente. La información sobre el rendimiento financiero de una entidad que informa durante un periodo
puede ayudar también a los usuarios a evaluar la administración de la gerencia de los recursos económicos de la entidad. Luego a mí me dice, la información sobre el rendimiento financiero de la entidad que informa durante un periodo puede también indicar la medida en que los sucesos tales como los cambios en los precios de mercado, las tasas de interés han incrementado o disminuido los recursos económicos, los derechos de acreedores de la entidad, afectando la capacidad de la entidad para generar entradas de efectivo netas. O sea, ¿qué me estás diciendo acá? Que inclusive si yo trabajo con devengado, puedo ver los efectos del mercado en mi negocio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo puedo registrar la variación de tipo de cambio que no es un efectivo propiamente tal. Yo puedo ver, por ejemplo, si esta empresa tiene instrumentos financieros, si el instrumento financiero le ha rentabilizado como debería o no, etcétera. Entonces el devengado va más allá, ¿ok? Luego, también tenemos un concepto que me dice rendimiento financiero reflejado por los flujos de efectivo pasados. ¿Qué significa esto? La información sobre los flujos de efectivo de una entidad que informa durante un periodo también ayuda a los usuarios a evaluar la capacidad de la entidad para generar entradas de efectivo netas. Cuando significa neta es la diferencia de la cobranza con los pagos. Ojo. Y a evaluar la administración por la gerencia de los recursos económicos de la entidad. Inclusive me está diciendo a mí que si yo comparo los periodos pasados, yo podría ver de qué manera la empresa ha tenido buena gestión en las cobranzas y los pagos, y hasta yo puedo evaluar o puedo calificar la gestión que han tenido los directivos del negocio. Esa información indica la forma en que la entidad que informa obtiene y gasta efectivo, incluyendo información sobre sus préstamos y reembolsos de deuda. O sea, me está diciendo inclusive que también me ayuda a ver de qué manera paga, de qué manera cobro, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo esto me está diciendo que el devengado me ayuda mucho a ver el potencial negocio, y a su vez la contabilidad según base de acumulación también ayuda al efectivo, porque me ayuda a evaluar una gestión de otra, me ayuda a ver los pagos de otros, entendiendo los flujos pasados, porque comparo el periodo 1 con el periodo 2 y ahí puedo hacer diferentes temas que son interesantes. Mismos casos en asuntos especiales, que eso yo creo que lo podrían leer. Luego dice información sobre el uso de los recursos económicos de la entidad. Me dice información sobre la medida en que la gerencia de la entidad que informa ha cumplido eficiente y eficazmente sus responsabilidades sobre el uso de los recursos económicos de la entidad, ayuda a los usuarios a evaluar la administración de la gerencia de estos recursos, lo mismo que habíamos dicho, y aquí vienen ejemplos de ello, de lo cual sería como más redundante, ¿ok? Dime. En este caso también información es importante de cosas que no se han cobrado o pagado. También pueden ser la información sobre los famosos EDI, las PIAs. Pero por supuesto. ¿Cachai? O sea que son cosas que obviamente no, en concreto no han pasado aún, pero uno hace estimaciones y perfectamente también son información relevante para tomar decisiones. Mira, sobre eso es importante aclararte algo que es re interesante, que de esto va a ser spoiler para la siguiente clase, porque en la siguiente clase voy a ver esto, pero esto lo voy a ver en teoría y en práctica. O sea, vamos a ir viendo como la definición y el caso. Pero, por ejemplo, se supone que hay temas que son re interesantes ahí. Se supone que hay un concepto que es el devengado, y el devengado a mí me ayuda a determinar el por qué debería contabilizar una PIA. Entonces, las PIAs, por ejemplo, ¿qué buscan? Buscan que la persona o la entidad cumpla con los famosos años de servicio, ¿no? Sí, De lo cual, provisión de indemnización. sí, de lo cual se entiende que si yo quiero despedir a alguien, según el artículo 161, ya sea número 1, número 2, del Código del Trabajo, yo debería pagarle un mes por año, un tope de 11, o la nueva modalidad que me dice que o sería o
era el otro, si no me equivoco, 5,5 años si renuncia, se despide. Entonces se supone que eso es un tema de devengado. Primero que todo, es un tema de devengado, porque se entiende que yo tengo que registrar que tengo un derecho de acreedor, de lo cual es el trabajador, un tercero, y este tercero tiene el derecho a cobrarme la plata si él renuncia o si lo despido con 161. Eso es un devengado, pero también a mí me dicen que en la contabilidad existe un concepto que se llama, y que lo veremos más la próxima semana en concreto, de lo cual está relacionado con la representación fiel, ¿ok? Que veremos que en la próxima semana, dentro de la representación fiel, y la representación fiel, como dice el nombre, está relacionado con la fiabilidad. ¿Y qué significa la fiabilidad? Significa que me digan la verdad, se supone. Claro, claro. Entonces, dentro de eso, se entiende que hay ciertos acontecimientos de los cuales la empresa no tiene certeza de qué acontecimientos pueden ocurrir o no. Entonces, hay acontecimientos que yo sé que van a ocurrir sí o sí, pero no sé en qué cuantía. Entonces, dentro de la representación fiel existe algo que se llama la prudencia, y la prudencia se relaciona con algo que vale decir, tengo que ser conservador. Y eso sería, por ejemplo, el famoso EDI que tú me comentas, la famosa estimación de deudor incobrable, de lo cual la estimación de deudor incobrable financieramente representa el famoso deterioro de las cuentas por cobrar. ¿Y por qué las cuentas por cobrar generan un deterioro? Porque existe una probabilidad de no pago, ¿cierto? Claro. Entonces se entiende que al yo no saber qué porcentaje no me va a pagar, es que yo estimo una, entre comillas, provisión de incobrabilidad de clientes, pero de verdad esa provisión no es provisión, sino que es un deterioro de cuentas por cobrar. ¿Y por qué lo hago? Por la prudencia, porque la contabilidad está libre de riesgos e independiente que hayan usuarios que les guste el riesgo o no les guste el riesgo, la contabilidad es conservadora. Entonces, hay conceptos que representan eliminación de riesgo, como le di, y hay conceptos que representan devengado, como las PIAs, y ambos son provisiones, pero dentro de la misma provisión, bajo el fundamento contable, cumplen con un propósito o cumplen con otro. Y eso lo vamos a ver la próxima semana junto con las características cualitativas que son los atributos que tienen los estados financieros y que no puedo medir. Yo puedo ponerle el número al EDI, por ejemplo, pero yo puedo saber el por qué reconozco el EDI. Bueno, por acá sale. Eso. ¿Tienes alguna pregunta, Juan Pablo? No, me quedó claro. Buenísimo, buenísimo. Todo bien entonces, ¿no? Sí, estuvo muy buena la clase, entretenida. Excelente, me alegra mucho. Entonces, misma lógica que la semana